Qué bien. Bueno, vamos a buscar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y hoy vamos a tocar de versículo 5 a versículo 31. No vamos a leerlo al principio del mensaje, pero vamos a tocar cada versículo en ese pasaje a lo largo de ese sermón, ¿vale? Entonces espero que sea más cortito, porque hay menos versículos, pero como sabéis, yo soy un predicador de mucha palabra, de mucha palabrería. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que vemos en esa iglesia primitiva: la persecución, la oración y el poder. La persecución, la oración y el poder. Vamos a orar y empezamos con el mensaje. Padre Celestial, gracias por ese día. Gracias por la gente que están asistiendo con nosotros hoy, los visitas y todo. Gracias que eso va a ser un día de gozo, de celebración por los que van a ser bautizados hoy. Gracias que han decidido tomar ese paso de obediencia después de su salvación para ser bautizado, para realmente dar un ejemplo, dar la imagen de lo que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, demostrar a ese mundo que tiene la fe puesta en ese acto, ese sacrificio de Jesús para su salvación, y que no están confiando en ninguna otra cosa fuera de ese sacrificio. Te pido en ese momento, mientras que vamos a mirar esos versículos en Hechos capítulo 4, te pido que tú puedes dejar claro lo que es la importancia de entender que vamos a sufrir persecución en este mundo si somos creyentes, la importancia de lo que es la oración, pero cómo orar, no solamente pedir cosas, sino de pedir según tu voluntad y con fe, y también saber que cuando oramos así, realmente vamos a ver tu poder actuar en nuestras vidas y en este mundo. Te pido que nosotros, cuando salimos de ese lugar, de ese salón de culto, de esta iglesia, que realmente salimos diferente, que dejamos a tu Espíritu Santo tocar nuestros corazones, traernos la convicción que debemos tener en nuestra vida para realmente tomar una decisión de seguirte, de seguir tu plan para nuestras vidas, para seguir tus pasos y dejar a un lado lo que pensamos nosotros, las opiniones que tenemos y lo que dicen las religiones de este mundo, y seguir solamente lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a entenderlo y ponerlo en práctica. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia primitiva no tenía ninguna de las ventajas que realmente tenemos hoy y que realmente necesitamos hoy, decimos entre comillas, para tener éxito como una iglesia. Cuando hacemos un estudio de lo que hicieron ellos en el primer siglo de la iglesia, después de la muerte de Jesús, después de su resurrección y su ascensión, pues vamos a entender que realmente lo que tenemos aquí en lo local, aunque es un beneficio, aunque es una bendición, aunque nos da ventaja para el ministerio, realmente no tiene ningún valor para Dios. Eso no significa que vamos a vender todo lo que tenemos aquí, vamos a colgar solamente una luz ahí en el medio del salón y vamos a sufrir así. No, Dios utiliza lo que tenemos para alcanzar a los demás. Pero realmente cuando hacemos un estudio, hacemos una comparación entre la iglesia primitiva, la primera iglesia, y lo que son las iglesias hoy día, no tiene nada que ver en su función. No tenía grandes presupuestos proporcionados por donantes ricos. Y cuando ves muchas iglesias hoy día es lo que tienen ellos, aunque no lo tenemos aquí, es lo que tienen muchas iglesias. Sus pastores no tenían los estudios, como decirlo, los credenciales de las universidades aceptadas por la iglesia o por los cristianos. No tuvieron el respaldo de líderes políticos influenciales de ese día.
la mayoría de sus ministros tenían antecedentes penales. Tenemos que recordar que muchos de los líderes de la primera iglesia o de las primeras iglesias pasaron tiempo en la cárcel. Y sabes una cosa, hoy día sería complicado si ellos vengan a nuestra iglesia para congregarse con nosotros. Eso sería una complicación para muchos creyentes. Y tenemos que entender que ellos fueron los líderes de las primeras iglesias en la Biblia. Fuerte, ¿no? Ahora queremos un pastor que nunca ha pasado tiempo en la cárcel, que nunca tenía una historia, para decirlo, malvada o una historia oscura. Queremos un pastor que realmente parece como nosotros, limpio, bien vestido, todo esto. Pero tenemos que imaginar llegar a una iglesia y el pastor es un pescador. Bueno, ahora no es un pescador porque ya es pastor de una iglesia, pero que era un pescador que tiene una forma de hablar como los pescadores, bruto, y es lo que vemos en Pedro. Pero que Pedro no era como el ejemplo que usamos hoy día para un pastor. Entonces, ¿cuál fue realmente su secreto para el éxito en el ministerio? ¿Cómo ha sido que Pedro fue capaz de predicar un mensaje en el día de Pentecostés en que 3,000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizados y añadidos a la iglesia? ¿Cómo es posible que ese mismo hombre, al entrar en un sitio, un porche, un pórtico, una zona del templo, para orar con los otros creyentes, y fue guiado por Dios para encontrar un mendigo sentado en su sitio, pidiendo limosnas, pero desde los, no sé, 10 o 20 o más mendigos que estaban pidiendo limosnas en ese lugar, él escogió este hombre para cogerle de la mano, decir que no te voy a dar dinero, pero te voy a dar lo que tengo, que es Jesucristo, y este hombre se levantó y estaba saltando, andando. ¿Cómo puede ser que este hombre, ese pescador, puede ser guiado por el Espíritu Santo, puede ser empoderado por el Espíritu Santo para hacer lo que estaba haciendo? El secreto está en ese capítulo, proporciona la respuesta. Los creyentes de la iglesia primitiva sabían cómo orar. Eso no implica que oraron, pues sabemos que oraron. Pero tenemos que saber que ellos supieron cómo orar adecuadamente con la voluntad de Dios y sabiendo que tuvieron que orar con fe, pensando, creyendo que Dios va a llevar a cabo lo que estaban pidiendo. Entonces, si realmente queremos trabajar según el poder de Dios en nuestras vidas, en la iglesia y también en nuestras vidas personales, tenemos que saber cómo orar. Alguien preguntó, el famoso predicador británico, creo que conocemos o hemos escuchado de su nombre, Charles Haddon Spurgeon, que era el secreto de su éxito como pastor. Y eso fue su respuesta. Su respuesta fue: los miembros de la iglesia oran por mí. Él sabía que el poder, el éxito que él tenía, el poder para hacer lo que estaban haciendo en la iglesia, no viene de él y no viene de lo que ha estudiado en la universidad, sino que vino directamente de Dios porque los que estaban en la iglesia estaban orando por él. San Agustín dijo: debemos orar como si todo dependiera de Dios y debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros. Tenemos que saber una cosa: Dios quiere que hacemos cosas. Dios quiere que actuamos según lo que sabemos de Él y según lo que leemos de Él en su palabra, en nuestra Biblia. Pero tenemos que recordar, aunque estamos actuando, si no estamos orando, no estamos pidiendo el poder de Dios en ese momento para hacer lo que estamos haciendo, pues nuestras acciones no tienen ningún poder, ni
ninguna importancia. La oración no es un escape de la responsabilidad, es nuestra respuesta a la capacidad de Dios. Muchas veces pensamos que solamente si podemos ir en una silla para orar y no hacemos nada, pues Dios va a llevar a cabo lo que tiene que hacer, no importa si estamos actuando o no. Tenemos que saber que tenemos que hacer algo. Tenemos que seguir adelante con lo que Dios nos manda hacer. Pero la oración debe ser la respuesta en nuestras vidas del poder accesible de Dios. Tenemos que recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es realmente la presencia real de Dios en nuestras vidas. Y tenemos acceso a Él en cada momento. Tenemos acceso a su poder en cada momento. La verdadera oración nos da energía para el servicio y también para la lucha. Una vez más, el enfoque está en el nombre del Señor Jesucristo en este capítulo. Mientras que vamos a leer los versículos vas a notarlo. Pero en Hechos 4:7, en Hechos 4:10, en Hechos 4:12, en Hechos 4:17, 18, vemos este enfoque bastante claro, que el nombre de Jesús tiene poder. En este capítulo vemos lo que 3 grupos de personas hacen con el nombre de Jesús, con el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente vamos a notar los apóstoles. Los apóstoles, ellos están defendiendo su nombre. Primeramente quiero notar que lo que está pasando aquí después del milagro de ese mendigo, que él ha sido sanado, él estaba completamente sano ante el tribunal. Y vamos a notar lo que está pasando en ese tribunal, versículos 5 a 7. Aconteció al día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El tribunal estaba compuesto esencialmente por la familia de los sumos sacerdotes. El sistema religioso judío se había vuelto en ese momento, y es lo que vemos hoy día también, no solamente en la religión judía, sino en otras religiones también, ha vuelto tan corrupto que las oficinas se pasan de un pariente a otro sin tener en cuenta la palabra de Dios, lo que quería Dios. Entonces, ellos pasaron de un padre al hijo, y luego al siguiente hijo, luego al siguiente hijo. Y lo que vemos es lo que estaba diciendo esos versículos, las familias de los sumos sacerdotes. Cuando Anás fue depuesto del sacerdocio, Caifás, su yerno, fue nombrado. Vemos que está pasando entre la familia. De hecho, 5 de los hijos de Anás ocuparon el cargo en un momento u otro de ser parte de ese, sumo sacerdote, pero también de ese puesto en el tribunal. Es la definición de nepotismo, ¿no? ¿Saben lo que es nepotismo? Pues tenemos la definición. De desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Eso es lo que es nepotismo. Es el pasar tu trabajo al hijo, no importa si merece el trabajo o no, no importa si es cualificado o no. Eso es nepotismo. Es lo que está pasando en esa religión, en ese momento, la religión judío, el nepotismo. Esta fue una reunión oficial de Sanedrín. Tenemos que saber que eso no fue cualquier grupo, eso fue los que estaban estudiando la palabra de Dios o deben estudiar la palabra de Dios cada día. Eso fue una reunión oficial de Sanedrín, el mismo consejo que unos meses antes había condenado a Jesús a morir.
porque todavía estamos en Jerusalén. Eso fue el consejo que realmente quería matar a Jesús. De hecho, esos funcionarios reconocieron a Pedro y a Juan como los asociados con Jesús. Podemos imaginar lo que estaban pensando. Hechos 4:13 dice esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, no han sido hombres que estudiaron mucho, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos reconocieron que Pedro y Juan eran discípulos o asociados de Jesús. El Sanedrín tenía la responsabilidad de proteger la fe judía, y esto significa que tenía que examinar cada nuevo maestro, una nueva enseñanza que aparecía en su zona. Entonces, ese grupo tenía el derecho de cuestionar a estos hombres por lo que estaban enseñando según la religión judía, la fe judía. Ciertamente tenía el derecho de investigar lo que la iglesia estaba haciendo, pero no tenía el derecho de arrestar a hombres inocentes y luego negarse a examinar honestamente la evidencia. Porque tenemos que recordar lo que hicieron estos hombres. Sanaron a un mendigo. ¿Eso es ilegal? ¿Sí o no? No. ¿Eso es algo bueno o malo? Bueno, es algo bueno. Que ellos sanaron a un mendigo. Realmente no eran ellos, sabemos esto, y Pedro y Juan sabían eso claramente. Era el poder del nombre de Jesucristo. Pero que están acusados de hacer algo, pasaron la noche en la cárcel y ahora vemos ese tribunal. Entonces vemos algo incorrecto, algo falso, algo lleno de nepotismo y algo que no es bendecido por Dios. Es lo que estaban haciendo ese consejo o ese tribunal. Pero vemos algo impresionante en medio de ese fracaso del tribunal. Vemos el caso de Pedro y Juan. Vamos a leer versículos 8 a 14. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Él está declarando la razón por la cual estuvieron ahí, por ninguna falta de ellos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y se reconocieron que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pedro habló en el poder del Espíritu Santo de Dios. Él estaba ahí, ha pasado la noche en la cárcel, y esos hombres estaban cuestionando: ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto? ¿En qué potestad? ¿En qué nombre hiciste esto? Y Pedro, con la palabra es denuedo, ¿no? Con esa fuerte consistencia, con esa habilidad de poner en palabra lo que Dios quería decir a estos hombres, es impresionante. Pedro respetuosamente comenzó con una explicación de cómo ocurrió el milagro. Eso es lo que pasó.
Ciertamente los miembros de Sanedrín habían visto el mendigo muchas veces. Tenemos que recordar que el hecho de que había mendigos en la puerta del templo no era algo abnormal, era algo cotidiano. Era algo que suele pasar cada día. Y cada vez que estos hombres entraron en el templo, vieron probablemente o posiblemente este mendigo. Y tal vez incluso le habían dado limosnas y orado piadosamente por él. Tenemos que recordar que esos son la gente que paran en el momento para orar en voz alta, para que los demás puedan orar, escuchar lo que estaban diciendo. Y es posible que pararon para dar dinero a este hombre y también orar en voz alta para bendecir a este hombre. La pregunta era, ¿cómo fue sanado este conocido hombre? Y la respuesta de Pedro era, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque los hombres del tribunal, del consejo, están buscando una forma de decir que estos hombres hicieron ese milagro bajo su propio poder y en contra de lo que son las normas o las normas, las leyes judías. Entonces podemos echarles en la cárcel. Pero Pedro era muy astuto y fue guiado por el Espíritu Santo para responder de esa forma. Esas palabras deben haber penetrado los corazones de los miembros del concilio. Pensaban que habían terminado con el profeta Jesús de Nazaret. Y ahora sus seguidores le decían a todos que Jesús estaba vivo. Porque tenemos que recordar, en el día de Pentecostés tenemos la prueba de su resurrección. Tenemos la prueba que Jesús ya no está muerto, sino vive. Y ahora Pedro está diciendo que fue Jesús que hizo el milagro con el mendigo, no Pedro y Juan. Pedro citó Salmo 118, versículo 22, definitivamente una referencia mesiánica. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. Dejó claro que los miembros del concilio, los judíos, son o eran los edificadores, porque tenemos que recordar que él está hablando directamente a ellos, diciendo que vosotros los edificadores, y que habían rechazado la piedra de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. El profeta Daniel había usado la piedra para representar al Mesías y la venida de su reino en la tierra. No tenemos tiempo para buscarlo, pero si quieres buscarlo en casa, es Daniel 2, 31 a 45. Los judíos tropezaron sobre la piedra. Romanos 9, 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo, quien es Jesús. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Es la piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. Ellos lo rechazaron, tal como había predicho en Salmo 118, 22. Sin embargo, para aquellos que han confiado en Él, Jesucristo es la piedra angular, piadosa y principal piedra del ángulo. 1 de Pedro 2, 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Que Él es esa piedra angular. Este hombre es la piedra de tropiezo para los judíos. Pedro continuó explicando que Jesús no solo es la piedra, sino que también es el Salvador. Es lo que vemos en el versículo 12 del capítulo en Hechos
que estamos estudiando. Pedro vio en la sanación del mendigo una imagen de la sanación espiritual que viene en la salvación. Dice, haya sido sanado en Hechos 4:9. Es una traducción de la misma palabra griega que se traduce en Hechos 4:12, salvos. Es la misma palabra. Tiene otro significado en el contexto, pero es la misma palabra. Entonces Pedro está diciendo, mira, este hombre es un ejemplo, una imagen de lo que puede pasar en tu vida. Aunque tú no eres un mendigo físicamente, eres un mendigo espiritual. Y Dios te puede sanar. Pero no solamente vemos a los apóstoles defendiendo en nombre de Jesús, sino vemos el concilio, ese tribunal. Ellos están oponiendo a su nombre. ¿Qué es su problema? Versículo 13 a 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban en un dilema, para decirlo así. Tienen un problema. No importa en qué dirección que fueron, que eligieron qué decisión tomaron, estaban atrapados. Estaban atrapados. No podían negar el milagro porque el hombre estaba enfrente de ellos. Estaba ahí de pie, completamente sano. Y sin embargo, no podían explicar cómo los hombres sin educación, sin ningún entrenamiento espiritual, podían realizar una cosa tan poderosa. ¿Vemos el dilema que tuvieron ellos? Pero Pedro y Juan eran pescadores ordinarios, no escribas profesionales o ministros autorizados de la religión judía. Por esa razón están en ese momento de ser investigados. El milagro y el mensaje en el contexto de todo lo que había estado sucediendo desde el día de Pentecostés, que ha sido hace poco tiempo, fueron una prueba más que Jesucristo estaba vivo y trabajando en la iglesia a través de su Espíritu Santo. En ambos sermones, en Pentecostés y también aquí, en ese sermón, Pedro usó el Antiguo Testamento para apoyar y explicar sus afirmaciones, y esta es una evidencia de un verdadero profeta de Dios. Los milagros no son un sustituto de la palabra de Dios. Lucas 16, versículo 27 a 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormenta. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, a Moisés y a los profetas tenían, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, no puedo hablar hoy. Pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está diciendo Dios a través de ese evento? Este hombre estaba ahí en el infierno sufriendo y no quería que sus hermanos, sus familiares, pasan por el mismo dolor que él está sufriendo en ese momento. Y estaba pidiendo que Abraham manda a alguien de ese infierno, de los profetas o de otro sitio, uno de los profetas, para hablar con su familia. Y que dijo, pues si no escucha lo que está escrito,
lo que han dicho los profetas antiguamente, pues no van a escuchar de lo que van a decir presencialmente, para decirlo así. Los milagros son buenísimos, pero vemos el corazón de estos hombres, el problema que tuvieron ellos. Ellos supieron muy bien lo que dijeron los profetas, pero no quería escuchar y realmente entender lo que dijeron los profetas acerca de quién es Jesús y que Él tiene el poder para hacer esas cosas. Debemos ver también su deliberación, versículos 15 a 18. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles, para que no hablen de aquí en adelante en el nombre alguno de este nombre. Perdón, adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les imitaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El concilio no buscó la verdad. Ellos no buscaron lo que es la verdad, sino que buscaron alguna forma de evitar la verdad. No querían decir que el milagro que hicieron estos hombres no estaba hecho por ellos, sino por el poder del nombre de Jesucristo. No querían decir esto. Si honestamente hubieran considerado la evidencia y escuchado mansamente el mensaje, podrían haberse salvado. Había esa posibilidad de ser salvo en ese momento, pero su orgullo y dureza de corazón se interpusieron en el camino. Ellos no querían confiar. Ellos no querían decir que Jesús es el Dios Todopoderoso, porque eso implica que mataron al Mesías. Su respuesta es una prueba de que los milagros solos nunca pueden convencer o convertir al pecador perdido. Aunque los judíos estaban buscando señales, aunque los judíos realmente querían ver Dios hacer un milagro, han visto un milagro, pero no querían confiar. Vemos su corazón. Solo la palabra de Dios puede convencer y solo la palabra de Dios puede convertir. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más eso es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios puede convencer al pecador de su necesidad de un Salvador y puede darle lo que necesita para ser convertido a confiar en el sacrificio de Jesús. Entonces, vamos a ver también su conclusión. No solamente lo que estuvieron pensando en esa conferencia que hicieron después de haber escuchado la evidencia, sino vamos a ver su conclusión. Querían dejar que esta situación muriera una muerte natural. No querían llamar atención a lo que pasó en ese momento. Eso significa amanezar a los apóstoles y prohibirles enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Eso fue su conclusión. Pues no podemos hacer nada, no podemos negar lo que pasó, pero lo que sí podemos hacer, secretamente, en el concilio, en el tribunal, solamente nosotros estamos aquí, vamos a decirles, pues, no podéis predicar ni enseñar en el nombre de este hombre. Entonces tuvieron que salir para predicar.
Esa declaración oficial muestra cuánto teme el enemigo al testigo de la iglesia, porque Satanás ha estado tratando de silenciar al pueblo de Dios desde el principio, desde el momento en Edén, cuando Adán y Eva estaban en un punto débil de tomar una decisión. Él estaba ahí para apoyarles, tomar la decisión que está, la decisión incorrecta, que está en contra de la voluntad de Dios. Incluso el filósofo existencial Albert Camus dijo: lo que el mundo espera de los cristianos es que los cristianos deben hablar en voz alta y clara, de tal manera que nunca surja una duda, ni la duda más pequeña, en el corazón del hombre más simple. No estamos hablando de un hombre creyente, estamos hablando de un hombre que no estaba siguiendo los pasos de Dios, pero él sabía lo que quería el mundo de los creyentes. Que hablamos de una forma clara, en voz alta, para que nadie pueda tener duda de lo que estamos diciendo. El concilio no quería que se difundiera el mensaje del Evangelio, y sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. Aunque ellos querían hacer algo, no fue el resultado. De 120 hombres y mujeres orando en Hechos antes que el día de Pentecostés, la iglesia aumentó a más de 3,000 en el día de Pentecostés. Y luego, en esa situación, vemos que la iglesia ya tiene más que 7,000 personas. No pudieron alcanzar lo que querían. En los días después vemos Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. También Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ese mismo sitio donde había ese milagro, donde hicieron Pedro y Juan ese milagro, en ese mismo sitio estaba multiplicando el número de discípulos grandemente. También muchos de los sacerdotes. Eso tiene que ser chocante, que eso no es solamente judíos cualquiera que estaban en la calle, los judíos normales. No, estamos hablando de líderes en la fe judía. Estaban convirtiéndose, o como dice aquí, sacerdotes obedecían a la fe. Qué fuerte, ¿no? Que estos mismos sacerdotes querían dejarlo así, muy caidito, pues no podéis predicar aquí más. Pero que cuando salieron de la cárcel, de ese tribunal, siguieron predicando. Y vemos los resultados, que Dios va aumentando el número de los discípulos. Los intentos de Satanás de silenciar a la iglesia solo condujeron a un testimonio más fuerte del Señor. Si haces un estudio honesto del crecimiento de la iglesia bíblica, estamos hablando de la iglesia bíblica, en los momentos más difíciles de la historia, cuando hay más persecución, hay más crecimiento. Cuando estás pasando mal, ¿qué va a pasar? Que tú vas a confiar aún más. Es lo que pasó. Es lo que está pasando con la iglesia en Jerusalén. Estaban sufriendo persecución en ese momento. Pero aunque era así, Dios aumentó y sustentó la iglesia. Entonces vemos el fracaso de ese tribunal, ese concilio. Versículos 19 a 22. A mí me encanta esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Uf, qué fuerte, ¿no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Entonces tenemos que saber que este hombre ha estado por muchos años pidiendo la palabra es limosnas, ¿no? En la puerta del templo. Y el pueblo reconocieron quién era este hombre, que era un hombre que tiene 40 años, que tiene una enfermedad, que no puede andar. Entonces, él siempre está ahí pidiendo, cada día. Es como los que están ahí en la calle, en los semáforos, pidiendo dinero, ¿no? Los vemos diariamente y los reconocemos, ¿no? ¿Conoce su cara de vista? Yo sí. Cuando pasamos por Bellavista y pasamos por los semáforos por ahí, siempre hay el mismo hombre o mujer. Hay dos que están por la zona. Ellos también reconocieron a ese hombre y estaban pensando, qué fuerte este hombre que ha sido un mendigo, que tiene una enfermedad, que no puede andar, ahora está saltando, está de pie y está completamente sano. Y el pueblo no dejó al concilio hacer lo que querían hacer. Su fracaso fue evidente cuando Pedro se negó a dejarse intimidar por sus amenazas. Todos debemos seguir el ejemplo de Pedro y tomar nuestras decisiones sobre la base de pedir, ¿es correcto? ¿Es bíblico? En vez de preguntarnos, ¿es popular? ¿Es seguro? ¿Es lo que debo hacer según la sociedad? Porque lo que está pidiendo o preguntando Pedro y Juan a sí mismos es, ¿podemos hacer esto y realmente seguir a Dios? Ellos supieron muy bien que tuvieron que seguir enseñando, predicando, testificando y hablando. No podían dejarlo. Pedro sabía lo que el Señor les había ordenado a los creyentes que hicieran y lo que iba a obedecer a toda coste. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A mí me encanta ese lenguaje. Y seréis. No es y podéis ser. No es y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro y Juan supieron muy bien lo que era su obra para hacer. Predicar, ser testigos. No importa lo que es el obstáculo, lo que serían los obstáculos más adelante, ellos tuvieron que hablar de lo que escucharon de Jesús y lo que vieron con sus ojos. Entonces hemos visto los apóstoles, hemos visto el concilio y vamos a terminar con la iglesia. ¿Qué estaban haciendo la iglesia en ese momento? Invocando a su nombre. Invocando a su nombre. Hechos 4, 23 a 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a la iglesia, a los creyentes, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La mayor concentración de poder en Jerusalén en ese día fue en la reunión de oración que siguió el juicio, que fue después del juicio de ese tribunal. Esta es una de las oraciones verdaderamente grandiosas registradas en la Biblia y es un buen ejemplo para que la sigamos. Para empezar, fue una oración que nació del testimonio y servicio del Señor. Tenemos que recordar, la razón por la cual estuvieron orando es que han escuchado de lo que pasó en el templo y lo que pasó en el concilio. Desde ese momento, la iglesia empezó a orar. Para empezar, fue una oración así que nació del testimonio. Pedro y Juan acaban de llegar de la lucha y la iglesia se reunió para orar, para derrotar el enemigo. Ellos supieron muy bien que hay un obstáculo enorme en su camino. Y la única forma que podemos superar ese obstáculo es orar. Es orar. Con demasiada frecuencia hoy los creyentes se reúnen para orar como si asistieran en un concierto o una fiesta. No es un serio, es algo importante y algo que tenemos que tomar en serio. Porque si oramos sin fe son palabras vanas. Hay poca sensación de urgencia hoy día y peligro porque la mayoría de nosotros estamos cómodos en nuestra vida cristiana. No tenemos el obstáculo que tuvo la iglesia primitiva. No estamos realmente sufriendo por nuestra fe. No hemos sido, amenazados, perseguidos. Realmente somos cómodos, ¿no? En nuestra libertad aquí en España. No hay urgencia. Entonces, ¿por qué debemos saber cómo orar para efectuar el poder de Dios en nuestras vidas? Fue una reunión de oración unida, cuando alzaron unánimes la voz a Dios. Tuvieron no solamente todo en común, sino que supieron que tuvieron que ser unidos en la lucha. Las personas eran de un solo corazón y mente, y Dios estaba complacido de responder a sus peticiones. La división en la iglesia siempre obstaculiza la oración y le roba el poder espiritual en la iglesia. Su oración se basaba firmemente en la palabra de Dios. En este caso, estuvieron orando según el Salmo 2. La palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas. Siempre digo a personas, no quiero poner un día especial cada semana en que tenemos un culto de oración. ¿Por qué? Porque no quiero programar una oportunidad para que seamos falsos. Que tenemos que llegar a la iglesia para orar, pero no oramos durante la semana. Que tenemos que tener ese momento para orar, pero realmente no sabemos cómo orar. Y no sabemos la importancia de qué es orar. Que no siempre estamos en esa actitud de oración cada día, cada momento. No quiero ser hipócrita, porque eso no es bendecido por Dios. ¿Sabes cómo conseguir el poder de Dios realmente actuando en tu vida cotidiana? Orar, pero de forma adecuada, según lo que dice Dios.
Ellos supieron lo que dice la palabra de Dios. Y desde ese conocimiento de la palabra de Dios salieron de su corazón, honestamente, natural, una oración increíble. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Vemos que están permaneciendo en Él, andando en los caminos, lo que enseña la palabra de Dios, y las palabras de Dios están en ellos, y desde ese momento Jesús está diciendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque sabes lo que Dios dice en su palabra. No vas a pedir ninguna cosa fuera de su voluntad, porque sabes lo que Dios dice en su palabra. 1 de Juan 5, 14 a 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que saber una cosa. No podemos separar el conocimiento de la palabra de Dios y la oración. Van juntos. No oran para cambiar sus circunstancias o que sus enemigos fueron expulsados de sus posiciones. No oraron esto. Más bien le pidieron a Dios que los capacitara para hacer el mejor uso de sus circunstancias y lograr lo que Dios, Él, ya había determinado. Ellos pidieron, Dios, danos el poder, danos la habilidad de usar esa situación para llevar a cabo tu plan aquí en esta tierra. Y eso es ser glorificado de todos los seres hombres. Mejor ser glorificado por los que obedecen a la fe que recibir la gloria de su rodilla doblada, pero bajo la fuerza. Su deseo era glorificar a Dios a través de glorificar a Jesús. Nosotros vamos a terminar el capítulo, versículos 32 a 37, la semana que viene, en el próximo sermón. Pero vale la pena señalar que la nueva plenitud de Espíritu también creó una unidad más profunda entre las personas de la iglesia y un mayor deseo de sacrificarse y compartir el uno con el otro. Lo que pasó en ese momento, y vamos a notarlo la semana que viene, es que la iglesia después de ese momento estaba más unificada que antes. Estuvieron más juntos, más, enfocados, compartiendo lo que tuvieron el uno con el otro. Disfrutaron de un gran poder y una gran gracia, que deberían ser las marcas de una iglesia de importancia, o una gran iglesia, una iglesia que realmente está llevando a cabo el plan de Dios. Eso condujo a una gran cosecha de almas para el Señor. La audacia en la oración es el resultado de la fe y la fidelidad en la vida y en el servicio. ¿Sabes por qué no sabes cómo orar? Porque nunca has aprendido cómo confiar y ser fiel a Dios. La soberanía de Dios no es una doctrina abstracta que aceptamos y defendemos. Es una verdad viva en la que actuamos y de la que dependemos para cada necesidad. Dios está en control de todo. Él es soberano sobre todo. Y es parte de nuestras vidas cada día. Dependemos de Él. El nombre de Jesucristo no ha perdido su poder. ¿Sabes una cosa? Que el nombre de Jesús tiene el mismo poder hoy
que cuando Él estaba vivo en la tierra. No ha perdido su poder, pero muchos del pueblo de Dios han perdido su poder porque han dejado De orar al Dios. soberano. Tenemos que recordar, cuando reconocemos que Dios es soberano, eso implica que somos fieles, tenemos fe, Y vamos a ser fieles en servicio y en la vida. Un autor desconocido dijo esto: nada está más allá del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. yo voy a repetir eso, nada está más allá del alcance de la oración, Excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que debemos pedir de Dios debe ser en línea con su voluntad. R.A. Torre dijo: orar por cosas grandes, esperar cosas grandes, trabajar por cosas grandes, Pero sobre todo, orar. a mí me encanta la idea De que debemos orar, pero después de orar, ¿sabes lo que debemos hacer? Esperar que Dios va a hacer lo que hemos pedido. Es como lo que hemos visto en Mateo 9, en ese miércoles cuando estuvimos aquí todos juntos orando. ¿Crees que puedo hacer esto? Fue la respuesta de Jesús a unos ciegos que estaban pidiendo la sanación de Jesús. Jesús les miró diciendo, ¿crees que puedo hacer esto? Y la respuesta era sí. Cuando pedimos de Dios, realmente pedimos primeramente según su voluntad. Y la segunda cosa, pedimos con fe, sabiendo que Dios va a hacerlo y que Él puede hacerlo. Si no sabemos esas dos cosas, no debemos pedir por esta cosa. Si no sabemos si es la voluntad de Dios, pues no debemos pedir. Si no sabemos que Dios puede hacerlo, pues no debemos pedir. ¿Por qué? Porque si pedimos y sabemos que no es la voluntad de Dios y que Él no quiere hacerlo, son palabras vanas y estamos orando como los del concilio, que han orado por ese mendigo, que han pedido en una voz alta en el templo por ese mendigo, pero no tiene ningún gran efecto. Hemos visto esa iglesia primitiva orar. Hemos visto Dios Responder con gran poder. Sabemos Que en este mundo tenemos ese tipo de persona. los que están defendiendo el nombre de Jesús, Los apóstoles, los que realmente están en la guerra, que realmente están sufriendo las oposiciones. y luego tenemos los que están en una situación complicada, que no quieren confiar, que no quieren obedecer, que no quieren decir que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y también hay los que están en la lucha Y están orando. Tenemos que saber que la cosa más importante de esto, de esa enseñanza, de ese capítulo, No es la iglesia, no es el concilio, no son los apóstoles, sino es Jesucristo. Porque Pedro y Juan supieron muy bien que Jesús hizo esto, no ellos. Y no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si tú quieres obedecer lo que dice Dios en su palabra, tienes que reconocer que Dios ha mandado a Jesús a este mundo, o mandó a Jesús a este mundo para morir por tus pecados. Y que Jesús es el Dios Todopoderoso, es el Hijo, es parte de la Trinidad. Y cuando confesamos esto, diciendo que yo tengo una necesidad, yo soy un pobre pecador, y yo sé que yo no puedo, Por mis buenas obras yo no puedo llegar a Dios,
y confío en lo que hizo Jesús en la cruz, pues con esa confesión ya eres salvo, porque estás confiando en Él y Él tiene el poder de salvarte. Y si tú eres un creyente aquí y tú dices, pues Pastor Justin, mira, yo oro todos los días, pero ¿sabes una cosa? No he visto ninguna respuesta de Dios de mis oraciones. No he visto realmente el poder de Dios en mi vida. Las razones por las cuales no estás experimentando realmente el poder de Dios en tus oraciones, en tu vida, puede ser que primeramente estás pidiendo cosas que no son según la voluntad de Dios. O que estás pidiendo, pero realmente en tu corazón no crees que Dios quiere hacer esto y puede hacer esto para ti. Yo quiero que cada miembro de esa iglesia, que cada creyente aquí, sabe bien cómo orar. La oración es algo que tenemos que aprender. Y aprendemos esto a través de su palabra. Y a través de su palabra sabemos lo que es su voluntad. Y sabemos qué debemos pedir de Dios. En esa situación vemos algo triste en el concilio, ¿no? Pero vemos algo maravilloso. El poder de Dios en su pueblo, en la iglesia, actuando según su voluntad, confiando con su fe en el Dios Todopoderoso, y Dios está llevando a cabo su plan a través de ellos. En los miles que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, los sacerdotes, como dice la Escritura, que obedecieron a la fe. Si queremos ver esto realmente en nuestras vidas, debemos aprender a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias